Conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37 nada más. Quiero que leamos estas palabras todos juntos, a la par que yo. En cuanto todos tengan este versículo, diga un fuerte amén. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos, hermano. Lucas capítulo 1, versículo 37. Son 6 palabras nada más. Y vamos a leerlo todos juntos. Al mismo tiempo, léalo en voz alta junto conmigo. Dice así: porque nada hay imposible para Dios. Vamos a orar por su palabra en esta noche. Amado Dios, te doy toda la gloria a Jesús, porque solo tú eres grande, eres bueno, porque nada hay imposible para ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tus misterios, tu voluntad, Señor, pero sobre todo a confiar en tu soberanía. Abre nuestro oído, nuestro entendimiento en esta noche. Te doy toda la gloria y la honra, amado Jesús. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. Dios puso este mensaje en mi corazón el otro día, escuchando yo una predicación de matrimonios. No me pregunte por qué, pero ya escucho predicación de matrimonios. Amén. Y este pastor que estaba ahí decía estas palabras: Dios es el Dios de lo imposible. Es algo que hemos oído muchas veces, pero este hombre aclaró un punto y dijo: sí, es verdad, es el Dios de lo imposible, no el Dios de lo posible. Y así he titulado yo este mensaje: el Dios de lo imposible, no el Dios de lo posible. Quiero comenzar haciéndole 3 preguntas muy fuertes, muy profundas. Y piense usted en esto mientras yo se las hago. Número 1, ¿cuántas cosas le has pedido a Dios y no ha respondido o no ha hecho lo que tú le pediste? Piensa dentro de tu corazón, de tu mente, saca a la luz tus recuerdos. ¿Cuántas cosas no le has pedido a Dios y no te ha respondido o no ha hecho lo que tú le pediste? Segunda pregunta, ¿cuántas cosas, o más bien cuántas promesas, te ha hecho Dios, pero que tú sientes que se ha olvidado de ellas? Y no solamente me refiero a promesas que a lo mejor un pastor te dio aquí directamente, que a lo mejor un pastor vino y te dio palabra, no necesariamente eso, sino que tú has leído en la Biblia una promesa que sabes que Dios te la dio, pero pareciera como que Dios se ha olvidado de ella. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa que muchos de nosotros hemos agarrado, sobre todo cuando tienes familia que no conoce de Dios. Mi madre personalmente lo han escuchado cuando falleció mi abuelo. Ella oró por él durante 25 años. Y en los últimos días de su vida el Señor lo alcanzó. Porque esas promesas Dios las cumple, aunque parece que se ha olvidado de ellas. Tercera y última pregunta: ¿cuántas veces has estado en problemas y sientes que Dios no te ha ayudado a salir rápido de esa situación, sino que pareciera que te deja padecer y sufrir por un poco de tiempo o por un mucho de tiempo? Es que la realidad, hermano, es que estamos tan acostumbrados en la cultura del día de hoy a que todo es instantáneo, todo es rápido. Si deseamos algo, lo obtenemos rápidamente. Vas a algún lugar a comer, pides algo y a los segundos te lo traen de comer. Es una época en la que todo es instantáneo y eficiente, y a veces nos cuesta mucho esperar las cosas. En un solo toque de tu celular puedes obtener comida, puedes obtener algún bien material que compraste por internet. Todo esto sin salir de la comodidad de tu casa, sin tener que conducir hasta una tienda, tener que caminar entre los pasillos, elegir qué es lo que más te conviene. Simplemente desde tu celular ordenas hasta tu casa. La paciencia no es algo que nos caracterice hoy en día a todos.
Y hablo por mí mismo. Yo en la mañana íbamos a ir a Costco porque quería sacar la membresía para comprar unas cosas. Hermano, había una filota enorme nomás para estacionarse. Dije, Dios mío, no, vengo otro día, Señor. Y me fui ya mejor a comer a mi casa. Porque la paciencia no es algo que nos caracterice a veces. La historia que quiero que observemos más a detalle el día de hoy es una historia muy conocida, ya muchas veces la hemos escuchado, la hemos leído, pero quiero darle un enfoque un poco diferente. Es la historia de Abraham, el padre de la fe, y su esposa Sara. Dios, mi hermano, les había dado la promesa de una gran descendencia a través de un hijo que iba a tener Sara. Y esa descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ellos tuvieron que esperar por muchos años para ver el cumplimiento de esa promesa. Y quiero hablar primeramente, recibiendo una promesa en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo todos juntos. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5. Leemos estas palabras. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí está Dios, mi hermano, viendo a Abraham, este hombre que él eligió para de ahí hacer una grande nación que hoy conocemos como la nación de Israel. Y le hizo esta promesa siendo un hombre quizás recién casado, que estaba empezando sus negocios, estaba empezando a adquirir riqueza. Y Dios le hace esta promesa de que iba a convertirse en un hombre de bendición para las naciones, que su descendencia iba a ser muy grande en la tierra y que el nombre de Abraham iba a ser engrandecido en todo el mundo. Era un hombre común, un hombre ordinario. No había nada de especial en él. Simplemente era un hombre que escuchó un día la voz de Dios y decidió obedecer. Quizás Abraham tenía sueños y anhelos como todos nosotros los tenemos en la vida. Y que de repente se te aparezca Dios y te dé una promesa de esa magnitud. Oh, hermano, es algo tremendo, es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquiera de nosotros saltaríamos de alegría, estaríamos que no cabríamos de alegría, iríamos a contarle rápido a nuestros familiares, a nuestros amigos, y rápidamente nos pondríamos en acción. Dios me dio una promesa, voy a hacer caso rápido, voy a hacer rápido lo que me dijo, porque Dios me acaba de prometer que me va a hacer como una nación muy grande, que mi descendencia va a bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham, mi hermano, rápidamente agarró sus cosas y se fue hacia el lugar que Dios le había mostrado, hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, algo curioso es que en cuanto él llega, nada era como él lo había esperado. Repentinamente se vino una gran hambre sobre esta tierra de Canaán y Abraham se vio obligado a huir hacia la nación de Egipto. Allí en Egipto tuvo temor de perder su vida. En Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me van a matar a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Mi hermano, Abraham tuvo miedo de perder su vida, siendo que Dios le había prometido, le acababa de prometer que iba a hacer de él una nación grande y poderosa. Y ahora está Abraham huyendo hacia la tierra de Egipto y todavía escondiéndose porque tenía miedo de que fueran a quitarle la vida. Porque así dan giros, mi hermano, la vida, así da vueltas la vida cuando menos te lo esperas. Pero Dios, mi hermano, usó esta situación difícil para bendecir a Abraham, porque si leemos más adelante, el faraón, que era el rey de Egipto, ve a Sarai, la mujer de Abraham, la toma porque la quería tomar como mujer, pero Dios se le aparece y le dice: no toques a esa mujer porque es mujer casada. A lo que le pregunta, indaga más sobre la situación y descubre que era la esposa de Abraham. El rey de Egipto le devolvió a su mujer sin haberla tocado, sin haberle hecho nada, y mejor lo echó fuera del país. Y Dios usó esta situación difícil para bendecir a Abraham, porque el faraón bendijo con bienes materiales por el daño que pudo haberle causado a Sarai mientras estuvo con ella. Y uno puede decir: hey, pues qué bueno, gloria a Dios que Dios está bendiciendo a Abraham, pero ¿dónde está la promesa de un hijo? Porque Sarai no había tenido hijos, era estéril. Sí, Dios lo está bendiciendo grandemente, pero aún le faltaba un hijo, no tenía hijo, no tenía de dónde iba a salir su descendencia. Abraham quizás pensaba que toda esa bendición la estaba preparando para pronto iba a llegar su hijo y le iba a decir: hijo mío, aquí están todos los bienes que he juntado para ti. Pero su esposa seguía siendo estéril, seguía sin poder tener hijos. Sin embargo, la fe de ese joven Abraham aún estaba firme y puesta en Dios. Seguía confiando en que Dios iba a cumplir su promesa. Capítulos más adelante usted puede leer cómo empieza a vivir luchas, batallas, peleas contra la gente de esa tierra. Pero Dios vuelve a aparecerse a Abraham y le recuerda la promesa de darle un hijo. En Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino palabra a él de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios tuvo que venir a recordarle a Abraham: hey Abraham, te recuerdo que yo todavía tengo una promesa para ti. Vas a tener una descendencia a través de un hijo que yo te voy a dar. Y es interesante lo que sucede en el capítulo siguiente de esta historia. Dios seguía teniendo el control y el poder para darle a Abraham su anhelado hijo, aun con todo y que su esposa fuera estéril. Como leímos al principio, nada hay imposible para Dios. Entonces Abraham sabía que Dios podía darle un hijo aunque su esposa era estéril. Sin embargo, leemos en el capítulo 16 que en medio quizás de la frustración, de la desesperación de no poder darle ese hijo a su esposo, Sarai trató de tomar la situación en sus manos y ayudar a Dios a cumplir su palabra. Y quiero hablar segundamente: Dios no necesita nuestra ayuda. Dios, mi hermano, no necesita que tú y yo le ayudemos a cumplir sus promesas, porque Él es todopoderoso, Él puede hacer lo que sea. No necesita de nosotros, que nosotros le intentemos ayudar. Y fue justamente lo que trató de hacer Sarai. Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 6 dice: entonces Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella.
y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por tu mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y luego en el versículo 15 dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Habían pasado, mi hermano, nada más 11 años desde que Abraham había salido de su tierra y que Dios le había dado esa promesa de recibir una descendencia. Solo habían pasado 11 años cuando quizás Sarai ya no pudo más en su frustración, en su desesperación, que trató de ayudarle, de echarle una manita a Dios y decir: Abraham, llégate a mi sierva, ten hijos con ella, tal vez de ahí yo sea como puedo darte hijos. Esta es la solución que yo encontré. Esto es lo que yo creo que podríamos hacer, porque como que Dios se está tardando, Abraham, ya van 11 años y no ha llegado ese anhelado hijo que nos ha prometido. Pero a veces, cuando las promesas de Dios tardan en llegar, tendemos a pensar que tal vez podemos hacer algo para acelerar el proceso de la llegada de esa promesa. Sarai intentó darle un hijo a Abraham por sus propios métodos cuando vio que ella no podía dárselos. Pero esto solamente le trajo más afrenta y frustración. Solamente se encontró más angustiada porque ahora esa sierva ya no la miraba como su amo, ya la miraba con desprecio. Porque cuando tratamos de tomar las cosas en nuestras manos, a veces solo resulta peor. ¿Alguna vez has sentido que cuando intentas hacer las cosas por tu propia cuenta, no siempre sale lo que tú esperabas? Y después estamos todos frustrados porque pensábamos que tal vez si le echábamos la mano a Dios, se apuraría para cumplir su promesa. Pero no, mi hermano. Dios una y otra vez viene y nos recuerda que es Él el que va a cumplir su promesa, no nosotros. Es Él el que va a cumplir, es Él el que tiene el poder, no nosotros. Dios no necesita que le ayudemos a cumplir sus promesas. A nosotros solamente nos toca esperar. En Génesis capítulo 18 vemos cómo Dios le dio a Abraham la promesa específica de que iba a tener un hijo al año siguiente. Tal fue así la situación que Dios tuvo que venir una tercera vez para decirle a Abraham: Abraham, ya no lo intentes más por tu propio método. Dentro de un año yo voy a cumplir mi promesa. Génesis capítulo 18, versículo del 1 en adelante, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Más adelante, en el versículo 9, los hombres le preguntan: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Dios vino a recordarle y a decirles directamente: dentro de un año vas a tener un hijo, Sara. No sé cuánto tiempo pasó desde el nacimiento de Ismael hasta ese momento, pero Dios vino en persona a decirle: dentro de un año vas a tener a tu hijo. Pero hagamos una pausa en este punto de nuestra historia. ¿No le parece algo increíble, algo imposible, que Sara, siendo una mujer estéril durante toda su vida, pero aparte de haber sido estéril, ya siendo anciana y que le había cesado el periodo de las mujeres, ¿por qué Dios vendría y le haría una promesa de esa magnitud si era algo imposible? Como ya lo leímos en el versículo 14 del texto que acabamos de leer, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nuestro texto, el principal, una vez más, en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Y usted puede leer en el libro de Génesis capítulo 21 cómo Dios cumple esa promesa y le da a su hijo a Abraham y a Sara. Le ponen de nombre Isaac. Y Sara dijo estas palabras: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Cuántas mujeres ha conocido usted que han dado hijos a sus 90 años? Nadie, mi hermano, es imposible. Es científica, médica y naturalmente imposible que una mujer de 90 años dé a luz. Lo que a mí me resulta curioso es: si Dios es todopoderoso, si Dios no hay nada imposible para Él, ¿por qué rayos no le dio a su hijo antes? Y tuvo que hacer que esperaran durante muchos años. Habían pasado ya 25 años desde que Dios le dio esa promesa a Abraham. Tuvieron que esperar 25 años, hermano, para ver esa promesa cumplida. Y a veces yo soy muy cuestionador, yo cuestiono todo, y a veces eso me ha llevado a descubrir muchas cosas muy padres acerca de Dios. Porque no lo cuestiono a modo de retarlo de una mala manera, sino: Señor, ¿por qué a veces haces lo que haces? ¿Por qué Dios no le dio ese hijo a Sara antes? Si no hay nada imposible para Dios. Entonces, Dios no es tan poderoso. Si pudo haber hecho que Sara tuviera un hijo desde antes, pero no lo hizo. Eso es lo que alguien que no conoce verdaderamente a Dios diría. Alguien que no conoce más allá a Dios, que solamente ha escuchado quizás un poco, y de repente te topas con esta historia y dices: pues no, que Dios es todopoderoso. Entonces no es tan poderoso, pues no le dio el hijo antes, tuvo que, como que si estuviera recargando su poder durante 25 años para poderlo sacar al fin. No, mi hermano. Aquí quiero hablarle mi último y tercer punto. Dios es el Dios de lo imposible, no el Dios de lo posible. Y déjenme aclarar algo: Dios es todopoderoso, no es el todo caprichoso. Si Dios hiciera todo lo que le pedimos, todo lo que a veces inclusive pensamos en decirle que haga, Dios dejaría de ser un Dios soberano y se convertiría en un Dios genio de la lámpara que cumple nuestros deseos.
Dios, hermano, no es un genio de la lámpara para decirle, Señor, es que quiero un carro nuevo. Así nomás. Señor, es que, no sé, tengo ganas como de unos 10 millones de dólares. Gloria a Dios, si Dios le da 10 millones de dólares, acuérdese de mí, me regala uno. Dios no es el Dios del, Señor, dame esto, por favor. Señor, es que yo siempre he querido uno de esos. Señor, por favor. Por favor, Señor, acuérdate de mí. Hay algunos más religiosos que empiezan a orar, oh Dios del cielo y de la tierra, oh el Altísimo, te ruego por el santísimo nombre de tu amado y honrado Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, que escuches a este humilde siervo y le envíes una módica cantidad de 100 mil pesos a su cuenta bancaria, porque quiero ayudar a mi comunidad. Gracias, amado Señor, lo declaro, lo decreto, en el nombre de Jesús recibo. Amén. Hay gente que ora así. Si usted ve videos en internet de gente, de pastores que oran, hay pastores que oran así, como si le estuvieran ordenando a Dios, diciéndole, Señor, necesito que hagas esto. ¿Cómo se atreven a pedirle eso a Dios? Si Dios es Dios todopoderoso, soberano. Nosotros somos como hormigas delante de Él. ¿Queremos pedirle a Dios que haga lo que nosotros queramos? Cuando Jesús estuvo en la tierra y traía a sus discípulos con Él, 2 de sus discípulos en una ocasión se enojaron tanto con una ciudad que no los quiso recibir, que se atrevieron a decirle al Señor, le dijeron, Jesús, danos ahora la autoridad para orar y que descienda fuego y consuma esa ciudad. Imagínense que Dios fuera el Dios todo caprichoso. Sí, viejo, órale, quemen esa ciudad, no le hace. Y se perdiera toda esa gente. No, hermano, Dios no es así. Sí, Dios todo lo puede hacer, pero no va a hacer todo lo que nosotros le ordenemos y le pidamos, como si fuera el genio de la lámpara. Dios tiene el poder para hacerlo todo, pero también tiene la sabiduría para saber cuándo, por qué, dónde y qué es lo que va a hacer. Es todopoderoso, pero también es sabio. A veces nosotros creemos que podemos ayudar a Dios, que podemos ser más sabios que Dios, que sabemos más que Él. Y tal vez creemos que Dios necesita de algo o de alguien. O quizás podemos decir, Señor, es que yo necesito esto. Dios ya sabe lo que tú necesitas aún antes de que se lo pidas. A veces tú puedes creer que necesitas algo, pero Dios dice, no, eso no es lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú verdaderamente necesitas. Así que déjame a mí obrar. Tú solo confía en mí. A veces, mi hermano, necesitamos un tiempo de espera. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque Él espera hasta que la situación se convierta en algo realmente imposible, solo para demostrar que su poder es más grande de lo que nosotros, mi hermano, pudiéramos imaginar. Dios no siempre hace lo que le pedimos, o al menos no de la forma que nosotros esperamos o imaginamos que lo va a hacer, porque Él siempre tiene su propio método para hacer las cosas, para ayudarnos y para suplir nuestras necesidades. Hay una historia muy curiosa de un hijo que fue a visitar a sus padres. Cuenta esta historia y dice: mis padres vivían en una pequeña granja en medio de las montañas, alejados de la ciudad. Un día fui a visitarlos y pasé allí un fin de semana. Era tan agradable que no quería regresar a mi casa. Pero estaba por caer la noche y ya era hora de regresar. Mientras volvía me di cuenta que el camino se había tornado difícil en algunos tramos debido a que una tormenta que cayó por la tarde arruinó los caminos. Cuando iba a la mitad del trayecto llegué a un punto lleno de fango y desafortunadamente mi auto se quedó atascado. Intenté avanzar, pero las llantas ya no podían caminar, se patinaban por el lodo.
Me bajé e intenté sacar el auto de aquel lugar, de una y otra forma, pero mis esfuerzos eran inútiles y la desesperación comenzó a embargarme. El camino era desolado y oscuro, no había nadie que pudiera ayudarme. En verdad deseaba que alguien pasara y me auxiliara. De pronto a lo lejos apareció un auto que parecía ser mi salvación. Le hice señales para que se detuviera, pero el carro no reducía su velocidad. Y de repente a toda marcha pasó por un lado mío sin detenerse ni un instante. No imaginan el asombro que me llevé, dice este hombre, no solo por el hecho de aquel auto que no se detuvo, sino porque el conductor era mi padre. No podía creerlo. Dice, ¿qué podría haber pasado? Mi propio padre no me había reconocido. Quizás estaba muy oscuro, pensé, pero aun si fuera un desconocido, podría haberse parado a ayudarme. Yo seguí insistiendo en hacer algo para salir de aquella situación, cuando de pronto vi la luz de un auto que venía de regreso. Volví a hacerle señales y el auto se detuvo. Era mi padre nuevamente, pero esta vez conducía un enorme tractor. Le reclamé porque no se había detenido la primera vez. Sin embargo, mi padre me explicó que él me había visto, pero no podía detenerse porque había quedado atrapado en el fango también. Así que había pasado a toda velocidad y fue a prestar el tractor a un amigo, a pedir prestado, el tractor a un amigo para volver a mi rescate. Y así pudo sacarme de aquel apuro. Esa noche aprendí una lección que se aplica muy bien a la vida cristiana, dice este hombre. Cuando estamos en apuros, pedimos desesperadamente esa ayuda a nuestro Padre Celestial y muchas veces nos hace algo parecido, como que nos ignora Dios y parece que nos abandona en medio de la desesperación. Sin embargo, no es como parece. Dios nos escucha y nos mira y siempre tiene un plan para nosotros. Pero a veces, mi hermano, no lo vamos a entender porque no aparece la solución en la forma y el momento que nosotros esperábamos. Pero no dudes que pronto Él llegará con la mejor de las soluciones para tu problema. Ten fe y espera que tu Padre nunca te abandonará. Dios pareciera que se olvida a veces de nosotros, hermano, porque no se acuerda más de esa promesa que le hizo. A lo mejor eso fue lo que experimentó Sara en aquel momento. Han pasado ya 11 años y no tengo hijos. Voy a tratar de hacer esto para ver si mi esposo de ahí puede tener un hijo. Pero mi hermano, Dios a veces tiene sus motivos para hacernos esperar. Y cuando recibimos ese milagro, esa promesa que habíamos anhelado, es porque llegó un punto en el que no hay a quien más atribuirle la gloria de esa acción sobrenatural más que al Dios de lo imposible. Porque póngase a pensar, ¿qué hubiera sucedido si Sara hubiera tenido al hijo al año de haber recibido la promesa? Hubiera dicho, bueno, entonces tal vez me equivoqué, no era estéril, simplemente tenía que seguir intentando. Y no le hubiera dado la gloria a Dios como se lo merecía. Porque que quedara embarazada mientras era joven todavía era posible. Era una posibilidad. Que su sierva Agar quedara embarazada de Abraham era algo posible. Era una posibilidad que todavía estaba ahí. Pero hasta que no tenía 90 años, siendo estéril toda su vida y aparte que ya le había cesado su periodo, ya no era posible que tuviera hijos. Fue cuando Dios decidió actuar en su vida. Porque Dios es el Dios de lo imposible, no el Dios que hace todo lo posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi hermano, si usted lee la Biblia, hay muchos versículos donde Dios habla y nos dice si es que nosotros seremos capaces de comprender todo su poder. En Job capítulo 11, versículo 7, dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos
¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Eres tú más listo, más inteligente que Dios? En Job capítulo 33, versículos 12 y 13 dice, Job capítulo 33, versículos 12 y 13 dicen así: He aquí, en esto has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes tú contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 dicen: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, no podemos competir contra Dios, no podemos hacer algo que Dios le ayude a cumplir su promesa. A nosotros solamente nos toca confiar y esperar. Estuve leyendo historias sobre hombres de fe, hombres que vieron la mano de Dios de maneras sobrenaturales. Y me encontré con una de un hombre que ya todos hemos escuchado alguna vez, y si no, le voy a dar un breve resumen de un hombre llamado George Mueller. Fue un predicador de hace algunos años. Este hombre, mi hermano, se le caracterizaba y se le conocía por tener una fe muy grande. Tiene historias e historias e historias de cómo Dios lo bendijo. Él, cuando tomó su primera iglesia, le dijo a la iglesia: ¿saben qué? A partir de ahora, ustedes den sus ofrendas, pero yo no les voy a decir las necesidades que yo o que la iglesia tengamos, porque todo eso solamente se lo voy a poner en las manos de Dios. Yo voy a poner las necesidades de la iglesia, mis necesidades personales delante de Dios, y yo no se las voy a dar a conocer a ustedes, porque eso es algo que le corresponde a Dios. Hermano, y usted lee su biografía, su historia. Él le pedía a Dios por algo, por una necesidad, y al día siguiente llegaba gente que él no se esperaba y le daba dinero. Le preguntaban: pastor, ¿necesita de algo? Y el pastor George Mueller siempre respondía, dice: hermana, usted ya sabe que yo no comparto esas cosas con nadie más que Dios. Lo sé, hermano, pero es que Dios me puso en el corazón que le diera este dinero. Y era lo que George Mueller había pedido unos días antes. Y estas palabras son de él. Dice: muchas y repetidas veces me he encontrado en situaciones en las que no tenía más recursos. No solamente había que alimentar a 2100 personas diariamente, porque él tenía un orfanato, tenía varios orfanatos, y tenía gente a su cargo, tenía niños que cuidar, que alimentar. Y decía: no solamente había que alimentar a 2100 personas diariamente, sino que también había que conseguir todo el dinero necesario para suplir lo demás. Y todos los fondos a veces estaban agotados. Había 189 misioneros que sustentar sin tener cosa alguna. Cerca de 100 escuelas con más o menos 9,000 alumnos y sin tener a la mano nada con qué proveerlos. Casi 4 millones de tratados para distribuir, y todo el dinero se había agotado. Pero Dios siempre le proveía. Cierta vez, un doctor de apellido Peterson fue a hospedarse con George Mueller en un orfanato. Una noche, después de que todos se habían acostado, Mueller lo llamó para que viniese a orar con él, diciéndole que en la casa no había nada para comer. El doctor Pearson quiso recordarle que los comercios estaban ya cerrados porque ya era noche, pero Mueller ya sabía eso. Después de orar, se acostaron y durmieron, y al amanecer los alimentos ya habían sido suplidos y en abundancia para los 2000 niños que había en ese orfanato. Ni el doctor Pearson ni George Mueller llegaron a saber
nunca cómo fue que esos alimentos habían sido enviados, hasta que la historia fue contada aquella misma mañana al señor Simon Short, bajo una promesa de que guardaría ese secreto hasta la muerte de aquel que había enviado los alimentos. El Señor había despertado a esa persona de su sueño, a la persona que había enviado los alimentos. Dios la despertó y lo había llamado para que llevase alimentos suficientes para suplir la despensa del orfanato de George Mueller por todo un mes. Y esto ocurrió sin que él supiera nada de lo que George Mueller o el doctor Pearson habían estado orando la noche anterior antes de dormir. Era prácticamente imposible en la madrugada estar orando. Todo está cerrado, no hay forma de suplir alimentos, pero Dios siempre tuvo el control de esa situación que parecía imposible. A lo mejor durante el día todavía era posible ir a comprar alimentos, pero se llegó la noche y ya no había posibilidad. Entonces Dios se encargó de suplir esa necesidad que parecía imposible de la noche a la mañana. Una última historia de este hombre y con esto quiero cerrar. Un estimado evangelista llamado Charles English contó lo siguiente respecto de George Mueller. Cuando yo por primera vez vine a América hace 31 años, el capitán del barco era uno de los más devotos creyentes que yo había conocido, cuenta este evangelista English. Cuando nos aproximamos a nuestro destino, él me dijo: señor English, la última vez que pasé por este mismo destino, hace 5 semanas, sucedió una cosa tan extraordinaria que causó la transformación de toda mi vida como creyente. Hasta aquel momento, hace 5 semanas, yo había sido un creyente común y corriente. Y había a bordo con nosotros un hombre de Dios, el señor George Mueller. Yo había pasado 22 horas sin alejarme del puente de mando ni por un momento, cuando de pronto me asusté porque alguien me tocó el hombro. Y era este hombre llamado George Mueller. George le dijo al capitán, capitán, vine a decirle que yo tengo que estar en Quebec el sábado por la tarde. Yo tengo que estar en una ciudad llamada Quebec este sábado por la tarde. Era un día miércoles, era imposible llegar en un barco a esa ciudad. Le contesté: pues bien, si su navío no puede llevarme, contestó Mueller, no se preocupe, Dios encontrará otro medio de transporte. Durante 57 años nunca dejé de estar en el lugar y a la hora que me había comprometido, respondió el señor Mueller. El capitán dijo: tendría muchísimo placer en ayudarlo, pero ¿qué puedo hacer? No hay medios, dijo el capitán. George Mueller le respondió y le dijo: entremos aquí para orar. El capitán dijo que miró a aquel hombre y me dije a mí mismo: ¿de qué casa de locos se habrá escapado este hombre? Nunca había oído hablar de una cosa semejante. Entonces le dije yo al capitán: señor Mueller, ¿sabe usted cómo de espesa está la niebla afuera de nosotros? Mueller le respondió: no, mis ojos no están viendo la neblina, sino que están viendo al Dios vivo, el cual gobierna todas las circunstancias de mi vida. Cayó de rodillas y oró de la forma más simple y sencilla posible. El capitán dijo: pensé, esa es una oración como la de un niño que no tiene más de 8 o 9 años. Fue más o menos lo que oró George Mueller. Oh Señor, si es tu voluntad, retira esta neblina en 5 minutos. Algo imposible, mi hermano. ¿Cuándo ha visto usted la neblina desaparecer en 5 minutos? Dura horas para quitarse la neblina. Pero este hombre, George Mueller, tenía una fe tan grande después de haber vivido tantas experiencias con Dios, que era capaz de acercarse a Dios humilde y sencillamente y decir: Señor, si es tu voluntad. No es: Señor, te pido por favor que quites esa neblina. No, era: Señor, si es tu voluntad, haz que esta neblina se vaya en 5 minutos.
Tú sabes, dijo Müller, siguió orando, tú sabes que me he comprometido a estar en tal ciudad el sábado y creo que esa es tu voluntad. Cuando acabó, el capitán también quiso orar, pero George Müller le dijo y le puso la mano en el hombro, pidiéndole que no lo hiciese, y le dijo: primero, usted no cree que Dios lo haría, y segundo, yo creo que Él ya lo hizo, así que no hay ninguna necesidad de que usted ore por lo mismo que yo. Miré al señor Müller, quien le continuó diciendo: capitán, conozco a mi señor que desde hace 57 años nunca me ha dejado ni un solo día llegar tarde a la audiencia con el rey. Levántese, capitán, abra la puerta y verá que la neblina ya desapareció. Me levanté y en efecto la neblina ya había desaparecido, y el sábado por la tarde, dijo el capitán, George Müller estaba en Quebec, así como él lo había deseado. Mi hermano, esa es una fe increíble en el Dios de lo imposible, no en el Dios de lo posible. ¿Qué promesas estás esperando que Dios cumpla? ¿Qué estás necesitando que Dios haga, que tal vez piensas que ya no lo va a hacer? Ponlo en las manos de Dios y ten fe y paciencia, como Abraham y Sara, como George Müller, como muchos otros hombres. Dios se complace, mi hermano, en hacer lo imposible para nosotros, no en hacer lo que es posible para nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a buscar a Dios en esta noche. Medite, mi hermano, medite. ¿Qué nivel de fe tiene usted? Jesús dijo, mira, esto es algo muy curioso. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿serías capaz de decirle a ese monte, quítate y échate al mar? Y si tienen fe, les será hecho. Pero yo me pregunto, ¿realmente necesitas que Dios mueva una montaña para ti? ¿Realmente necesitas ver ese milagro para creer en Dios? ¿O simplemente estás pidiendo a veces cosas por capricho? Santiago lo dijo en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo, no recuerdo exactamente, pero dice: vosotros pedís y no reciben, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites y no para honrar a Dios. Mi hermano, hay cosas que le estás pidiendo a Dios que son más bien para tu propio deleite en lugar de la obra de Dios. Quizás tú le estás pidiendo, Dios, haz esto, por favor, haz esto. Pero Dios dice, no necesitas que yo haga eso por ti. Tú necesitas tener un encuentro conmigo. Mi hermano, piensa y considera realmente si lo que le estás pidiendo a Dios es algo que necesitas. Recuerda las promesas que Dios ha hecho para ti. Si sientes que se ha olvidado, quizás de tu familia, tus hijos, tu esposo, esposa, madre, padre, que no se han convertido, que no han conocido a Dios, ten paciencia. Dios va a obrar porque su palabra lo dice. Pero tienes que ser paciente y esperar en Él. Pídele a Dios en esta noche que te ayude a ver con sus ojos, a tener paciencia y fe en Él. Si hay alguien aquí en esta noche que no le ha dado su vida a Dios, que no has aceptado a Jesús en tu corazón y te gustaría recibirlo, levanta tu mano para que podamos orar por ti. Alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, le gustaría recibir a Cristo, levanta tu mano. Si todos somos cristianos, mi hermano, Dios nos ha hecho maravillosas y preciosas promesas a cada uno de nosotros. Pero algunas de ellas, te lo aseguro, van a tardar. No porque Dios no quiera cumplirlas, sino porque Dios es sabio y sabe cuándo cumplirlas.
No intentes ayudarlo, no intentes hacerlo en tus propias fuerzas, simplemente ven y déjaselo a Dios.